denunciado el trato inhumano y cruel que le tienen a Leopoldo López, mi esposo, que está preso desde hace 3 años y 3 meses en una cárcel militar. Estoy con sus abogados, Juan Carlos Gutiérrez, Roberto Marrero, Gustavo Velázquez. Hemos enseñado un gráfico que llevamos a la Comisión Interamericana en la última audiencia que tuvimos ante el Estado venezolano, donde estaba Larry Labó, y donde Larry Labó, como Estado venezolano, mintió ante la Comisión Interamericana. Y esta gráfica muestra cómo han tratado a Leopoldo López desde hace 3 años en esta cárcel militar. El trato cada día es peor, es un embudo de tortura. Hoy los abogados ya tienen 78 días sin verlo. Nuestra familia tiene 19 días sin verlo. Lo siguen castigando, lo siguen aislando. Durante la semana le llevamos comida y prensa y ni siquiera la reciben en la cárcel militar. Y por supuesto comenzamos esta rueda de prensa no hablando de Leopoldo, sino hablando de lo que estamos viviendo todos los venezolanos. Ayer asesinaron a otro joven de 22 años, David Vallenita. Un militar desde La Carlota, dentro de La Carlota, sacó su fusil, su escopeta y a quemarropa lo asesinó. Es inaceptable, son 77 asesinatos. Inaceptable que esta dictadura represiva hoy mate a los venezolanos de hambre, de falta de medicinas, pero también porque nos disparan a quemarropa. Quiero pasarle la palabra a Juan Carlos Gutiérrez, luego a Roberto y luego a Gustavo, para que ellos mismos les cuenten cómo está Leopoldo, qué saben de Leopoldo y cómo Leopoldo hoy representa no solamente su caso, sino hoy en Venezuela 391 presos políticos. Hemos superado la cifra desde el año 58 en Venezuela. Es inaceptable. A la comunidad internacional, a los países de la OEA, a la Comisión Interamericana, en especial al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eriguren, que entienda que Leopoldo López sigue aislado en solitario, le siguen violando sus derechos humanos, al igual que los presos políticos en Venezuela. El caso de Leopoldo López ha sido un caso de incesantes violaciones de derechos humanos. Lo hemos vivido desde hace más de 3 años y 6 meses de injusta presión. Desde el momento cuando se ordenó su detención, pasando por el momento de su condena y las condiciones de su privación de libertad, no podemos calificarlo menos de actos atroces en materia de violación de derechos humanos. Pero ese es precisamente el gran problema cuando se producen violaciones graves a los derechos humanos, y esas violaciones graves de derechos humanos son permitidas, no son sancionadas de inmediato, y se permite que esta situación se transforme en un comportamiento progresivo y lesivo a derechos humanos de otras personas. Hoy en día, no solamente Leopoldo López está privado arbitrariamente de su libertad, sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes que configuran un delito de tortura. Esa misma prohibición de acceso a sus abogados defensores, esas restricciones de la visita familiar, de acceso a sus menores hijos, indiscutiblemente que configuran graves actos, que configuran actos atroces. Pero esa atrocidad la vemos potenciada, maximizada en otras personas, en otros venezolanos también detenidos de manera arbitraria, cuyos derechos humanos son a diario vulnerados. Pero esos actos atroces los vemos con mayor gravedad en los venezolanos que pierden la vida simplemente por protestar, por querer un mejor país, por pedir elecciones, por pedir democracia. Se está asesinando al futuro de Venezuela, y esto no podemos permitir que siga ocurriendo. Nuestras denuncias, nuestra actividad jurídica, nuestra persistencia en que estos actos cesen, pues será el día a día mientras tengamos vida, para que esto no solamente sea sancionado y castigado, sino para que actos de esa naturaleza jamás y nunca en el futuro de nuestro país se repitan. Vamos a nombrar la cadena de mando responsables de las violaciones de derechos humanos de la cárcel militar de Ramo Verde. Es el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, luego viene el viceministro de Servicios Mayor General, Pedro Miguel Castro Rodríguez, y luego viene el director de la cárcel de Ramo Verde, que es el capitán de navío, José Boston Silva. Hay un responsable de tortura, es el que da la orden y el que la ejecuta, hasta sus custodios. Todos son responsables, al igual que la muerte de David el día de ayer. Desde el que dio la orden hasta que él disparó, son crímenes de lesa humanidad, está involucrado, toda la cadena de mando está involucrada. Vamos a escuchar al abogado de Leopoldo, Roberto Marrero. Bueno, hoy tenemos una fecha grave, un día de los abogados que se cumple. Se conmemora el Día de los Abogados con la privación del derecho de los privados de libertad a hablar con sus abogados.
Esto ocurre con Leopoldo López consuetudinariamente, tenemos años en esta situación, teníamos una audiencia un lunes y no nos dejaban entablar con él el viernes, ¿cómo podíamos preparar el caso? Nos lesionaron el derecho a la defensa, no ahorita, desde el primer día que Leopoldo fue detenido justamente, donde él enfrentó a la justicia injusta. Y vamos a ver qué pasa en el mundo. Por ejemplo, Carlos el Chacal, terrorista, lamentablemente venezolano, un terrorista, convicto, confeso, está preso y se le permite la visita de sus abogados. Aquí en Venezuela, los golpistas del año 92, porque dieron un golpe de Estado, las armas que juraron usar para defender la patria, las usaron para subvertir el régimen democrático que había en el momento. Y estos golpistas recibieron visitas abiertas, entrevistas. Chávez tuvo visitas abiertas de sus familiares, de sus amigos. Alguien le manejaba la agenda para poder lograr que lo visitaran, porque era tanta la gente que lo visitaba y tanta amplia la visita que tenían que ordenarla. Tenía trabajo, hacía política política abiertamente dentro de una cárcel y se le permitió. Ahora, estos mismos señores que se les permitió hacer política en una cárcel, ni siquiera permiten, no solo que no entren sus familias, sino que no entren sus abogados. Y están violando el debido proceso y la defensa que está en la Constitución. Por eso ya entendemos por qué quieren este fraude constitucional, porque esta Constitución tiene demasiados derechos para ellos. Ellos quieren una Constitución a la cubana, donde no solo no tengamos derecho a la vida, sino tampoco derecho a la defensa, ni derecho a la salud, ni a la alimentación. Y por eso es que está preso Leopoldo López, porque nos lo dijo hace 4 años. Hace 4 años él planteó la salida, y la salida era democrática, pacífica y constitucional. Estaban todos los métodos que están en la Constitución en la salida. Y hoy, 3 años después y 4 meses, Leopoldo sigue preso por lo que dijo, pero su palabra está vigente, y por eso es que no quieren que haya un mensaje, por eso es que no quieren que Leopoldo se comunique, porque no quieren que Leopoldo dé un mensaje de fuerza y fe al pueblo venezolano y le diga que siga en la lucha, no quieren que le diga que sigan activando el 333, no quieren que le diga que sigan activando el 350, y nosotros como abogados nos vemos obligados, como auxiliares del Poder Judicial, a decir que tenemos que unir todos los abogados de la República. Estamos los primeros llamados, los conocedores y los profesionales de derecho, a defender esta Constitución, porque es la Constitución vigente del pueblo, una Constitución refrendada en el 99 y defendida por quienes nos poníamos en el 2007. Esta Constitución es el único caso en el mundo que es defendida por el 100% de la población en 2 procesos eleccionarios libres, directos y universales. Así que tenemos que nosotros, los abogados, unirnos en hacer un frente de defensa de la Constitución, porque este fraude constitucional lo que persigue es la eliminación de todos los derechos, no solo de Leopoldo López, sino derechos de todos, como el derecho del joven Vallenilla, que fue asesinado ayer por un represor que cumplió una orden, porque alguien le dio esa arma, alguien le dio esa información, alguien le indicó. Los militares trabajan por órdenes, y alguien ordenó que reprimieran de esa manera salvaje a los jóvenes manifestantes, y son los responsables directos de la muerte del joven David Vallenilla. Abogado de Leopoldo López, Gustavo Velázquez. Bueno, el 6 de abril fue el último día que tuvimos oportunidad de visitar a Leopoldo. Desde entonces nos lo han impedido. Ese día conversé con Leopoldo sobre la gravedad de la situación que se estaba dando. Justamente ese día la fiscal se pronunció en contra del rompimiento del hilo constitucional, y precisamente ese es el hecho que nos ha llevado a estas acciones políticas desde el principio de este régimen, porque lo que se ha hecho es maltratar a la República. La República es el conjunto de sus ciudadanos regidos por unas normas. Eso es lo que le da vida a la democracia. Como decía Lilian, donde no hay cumplimiento de la ley, no hay democracia. Donde hay violación de los derechos humanos, no hay democracia. Si un deber tenemos todos los venezolanos, es precisamente el de rescatar nuestra democracia, porque es nuestra vida como sociedad. Es la única manera que tenemos nosotros de crecer y de desarrollarnos. Es el planteamiento que siempre ha traído Leopoldo López, el de luchar por un mejor sistema, por una mejor Venezuela, y eso no se consigue sino en libertad. Leopoldo es el símbolo de la lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela. Hay cientos de venezolanos haciéndolo todos los días en la calle. Somos testigos, gracias a los medios y a las redes, de cómo violan los derechos humanos de manera arbitraria. Ayer yo fui testigo presencial de cómo se llevaron arbitrariamente a Roberto Picón y a Arístides Moreno simplemente porque estaban reunidos en una casa, sin ninguna orden, de la manera más arbitraria, sin permitirles lo mínimo que debe tener cualquier ciudadano, que es su derecho a defenderse.
Eso es lo mínimo que puede tener un ciudadano en cualquier sistema democrático, el derecho a defenderse, y eso es por lo que estamos luchando hoy los venezolanos, defendiéndonos de los atropellos que día a día practica este régimen contra toda la sociedad. Para que esto no pase más, invitamos a todos los venezolanos que se pongan de pie, que sigan protestando con fuerza y con fe, que sigan protestando y que pasen del dolor, de la indignación a la acción. Hoy a las 12 en punto, trancamos donde estemos, nos paramos donde estemos durante 2 horas para expresar nuestro descontento ante esta dictadura represiva militar. No más dictadura, no más violaciones de derechos humanos, no más heridos, no más muertes. Fuerza Venezuela.